El monito plateado os da la bienvenida y hoy os quiero hablar de un estudio que estoy haciendo y que está arrojando datos que son cuanto menos interesantes. Y es un estudio que relaciona el ratio oro-cobre con el comportamiento del SP500, es decir, el comportamiento de la bolsa. Estoy escogiendo el SP500, es la bolsa jefe y es lo que sigue todos los inversores, y estoy escogiendo el ratio oro-cobre porque el oro, por un lado, es un activo financiero que sirve contra la protección, contra la inflación, etcétera, etcétera, contra riesgos geopolíticos, y el cobre es un activo financiero que está muy pegado al ciclo económico. De hecho, hace un tiempo en el canal, como ya sabéis, hice un vídeo donde explicaba por qué al cobre lo llaman el doctor cobre, porque está muy pegado al ciclo económico, explica muy bien cómo funciona la industria, además está relacionado con la tecnología y con la transición energética también, y cuando los ratios de oro-cobre llegan a ciertos niveles, suelen indicar periodos de problemas en las bolsas. Cuando hablo de las bolsas, en este caso hablo del SP500, pero el SP500 es el jefe y es el que miran todos los inversores. Por cierto, voy a ir al grano con el vídeo y voy a explicaros rápidamente las conclusiones que estoy extrayendo con los datos que está arrojando este pequeño estudio. Lo que pasa es que al final del vídeo os voy a explicar también cómo podéis construir estos gráficos comparativos. Entonces, para las personas que estáis interesadas en ver el estudio, avanzamos ahora, y las personas que además queréis saber cómo he construido estos ratios con el programa del Pro Real Time, pues lo voy a explicar al final del vídeo. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Lo primero que he hecho es he creado un activo calculado que es comparación del cobre con el oro, ¿vale? Y luego le he añadido un RSI sin tocar los parámetros, es decir, aquí tengo un parámetro de 60 y aquí tengo un parámetro de 35, y aquí abajo, como podéis ver, no sé si se ve bien, he añadido lo que se llama una zona de color. Lo voy a ampliar un poquito para que se vea. Esto es una zona de color. Esto me ayuda a saber cuando se producen ciertos movimientos que son bastante extremos, porque son estos movimientos extremos entre el ratio oro-cobre lo que voy a tener en cuenta para ver cuál era, es decir, mi hipótesis de mercado es cuál era el comportamiento del SP500 en los anteriores 3 meses a los siguientes 6 meses aproximadamente, cuando este ratio estaba en zona roja por las zonas estas de aquí. Y la verdad es que, pues haciendo el estudio, he encontrado cosas interesantes, porque el SP500 parece o tener problemas y quedarse estancado, o tener serios problemas y tener caídas significativas. Vamos a verlo juntos. Fijaros bien. 1986-1988. Fijaros bien, estamos hablando del periodo este de aquí, 1986-1988. Sí que es verdad, si os fijáis bien, si yo pongo aquí una regla y pongo desde el pico este de aquí hasta aquí, hubo una subida de un 33%, no obstante, a partir de la parte esta de agosto de 1987, entiendo que fue la crisis del petróleo, me parece que fue por aquí, ¿no? Pues aquí, si os fijáis, hubo una caída del SP500 del 30%. Tened en cuenta una cosa, no es lo mismo una caída del 30% que una subida del 30%, ¿vale? Porque el 30% de subida, si os fijáis, estamos hablando de 90 puntos, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Y el 30% de caída, si os fijáis, estamos hablando de 99 puntos. Son más. Cuando venimos desde arriba, los porcentajes son más pequeños. No os dejéis engañar por esos datos estadísticos, ¿vale? Fijaros aquí. Este es 1000, a ver si podemos verlo bien. Este es 1993. 1993. Aquí, como podemos ver, aquí lo que sucedió cuando el ratio oro-cobre estaba tan bajo es que parece que el SP500 se quedó un tiempo, por no decir unos años, estancados, que a lo mejor prácticamente no ganaba nada. A lo mejor ganaba un 2% anual, que tampoco está mal, ¿eh? Fijaros bien, un 2% en un año y 6 meses. ¿Vale? Lo estáis viendo aquí, en la gráfica esta. Lo he tenido que dejar así comprimido porque no me daba más el gráfico. Aparte es un gráfico que está en formato meses y lo he puesto en líneas, ¿vale? No me daba más el programa, ¿vale? Vamos a ver otro punto extremo, este de aquí, ¿vale? Porque aquí estuvo muy cerca, pero no llegó. Otro punto extremo, este de aquí. Este, si os fijáis, es en 2001, pero aquí ya veníamos de una caída significativa. Esto es el pinchazo de la burbuja.com, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que nos estaba diciendo este ratio, que es en septiembre de 2001, a ver si lo podemos ver bien, agosto, septiembre de 2001, fijaros en qué punto exacto el ratio se puso en la zona negativa. Se puso en la zona negativa cuando todavía nos esperaba una caída de 11 meses y un 21% más.
Eso es importante. Cuando el SP500, es un patrón que se repite aquí en 2008 también, ¿vale? Cuando el SP500 viene cayendo y el ratio se pone en negativo, las cosas todavía se pueden poner un poquito más feas, ¿vale? Aparte también hay que tener en cuenta los movimientos del ratio este cuando viene de arriba, viene de la parte esta más de 60 y pega abajo. Viene de arriba de la parte de 60 y pega abajo. Fijaros bien, ¿eh? Viene de arriba la parte de 60 y pega abajo. Y aquí también, 2008, esta es la gran crisis financiera. De hecho, el valle que creo aquí, el ratio cobre-oro, es impresionante. Y si os fijáis bien, el momento en el que se empezó a producir la desinversión esta, digamos, como si fuera una desinversión de una inversión de curva de tipos, cuando se produjo esto es en septiembre-octubre de 2008. Septiembre-octubre de 2008 ya sabemos lo que estaba pasando aquí, ¿no? Si yo pongo la regla aquí, fijaros bien que todavía nos quedaban 4 meses y un 24% de caída, muy parecido al escenario este que hemos visto de aquí, que justo estaba en este pico de aquí. Es decir, cuando el SP500 viene cayendo y este ratio se pone en zona negativa, tenemos problemas. Vamos a seguir viendo este. Este de aquí lo contaría, no sé si lo contaría, porque en realidad no llegó a la zona de sobrecompra y pasó a la de sobreventa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Este es agosto 2011, perdón. Mayo, junio, julio, agosto 2011. Bueno, todavía quedaba un poquito de caída, pero tampoco, yo creo que fue la excepción. Hoy va. Yo creo que fue la excepción, digamos, porque en realidad luego lo que vinieron fueron subidas y bastante interesantes. También es verdad que salíamos de la crisis, de la gran crisis financiera, ¿vale? Vamos a ver este de aquí. Vamos a ver este de aquí, porque aquí sí que llegó a zona de sobrecompra y se fue a zona de sobreventa. Estamos hablando del año 2016, junio 2016. Junio 2016. Bueno, aquí tuvo un pequeño periodo lateral, pero en realidad siguió subiendo bastante. Vamos a ver el siguiente. El siguiente podría ser este de aquí. A ver si se ve bien. El siguiente podría ser este de aquí. Llegó a la zona de sobrecompra por muy poquito y se volvió a internar en terreno negativo. Y este es el del 2020, es el del COVID. Que aquí, aunque no se vea muy bien, lo voy a ampliar un poquito ya que estamos en la zona de aquí, aunque no se vea muy bien, en realidad de aquí hubo una caída del 20%. Y además esto es gráfico mensual. No tengo claro que esté teniendo en cuenta las mechas, es decir, seguramente solo está teniendo en cuenta las aperturas y cierres de las barras. Pero yo recuerdo que en el 2020 caímos bastante más. Parece que caímos más del 25%. No lo tengo claro ahora mismo, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, para que veáis que aquí también. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, pues en realidad, si ampliamos mucho el gráfico, voy a ver si lo podemos ampliar para verlo muy muy bien. Si ampliamos mucho el gráfico, parece que nos hemos internado un poquito, pero bueno, el problema vendría si empezáramos a internarnos un poquito más. Y fijaros dónde está el SP500 ahora. ¿Podría esto estar anticipando, como muchos otros indicadores que hemos visto en el canal, es decir, podría este indicador estar diciendo que al igual vienen problemas en las bolsas, en la economía? ¿Por qué los inversores están comprando oro? Es decir, protección ante cualquier cosa que pueda pasar. ¿Y por qué los inversores están vendiendo cobre? Es decir, la demanda de cobre está baja. Eso podría significar, vienen problemas, me quiero proteger con el oro. Vienen problemas en la economía, quiero salir de activos como por ejemplo el cobre, es decir, no hay demanda de cobre, lo que significa que la industria está débil, lo que significa que podría haber despidos, lo que significa que la economía podría estar cerca de entrar en una recesión. Esos son los acontecimientos que estoy barajando yo, más o menos. Y hasta aquí el análisis. Lo que voy a hacer ahora, si ya sabéis cómo crear estos indicadores, pues podéis dejar el vídeo aquí, pero no os olvidéis de darle un like, por favor, porque os voy a seguir trayendo análisis y contenido de este tipo. Y ahora os voy a enseñar para las personas que no sabéis cómo crear estos indicadores, porque quiero ser muy transparente con vosotros y os quiero explicar cómo he creado estos indicadores, para que veáis que realmente no estoy manipulando los datos. Entonces lo voy a quitar todo, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto también. Y vamos a empezar el gráfico del SP500, pues fácil, yo me vengo aquí, digo el gráfico este es el euro dólar, el gráfico del cobre o lo que sea, ¿vale? Hasta aquí lo tenemos todo claro, ¿vale? Ponemos el gráfico del SP500. Muy bien, ahí tenemos el gráfico del SP500. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a intentar duplicar el gráfico, a ver si me deja. Aquí. Duplicar el gráfico, ¿vale? En el menú este de aquí, ¿vale? Muy bien, he duplicado el gráfico. Otra cosa que voy a hacer, ¿vale? Otra cosa que voy a hacer, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande para que me ocupe toda la pantalla. Otra cosa que voy a hacer es, voy a desvincular este gráfico de este, porque me parece que si ahora lo cambio, cambian los dos. Vale, no, está bien, está bien.
Está bien, ¿vale? Tenemos los dos gráficos independientes, es decir, cuando cambio este no me cambia esto, que si, depende de cómo tengamos la parte esta de aquí, los podemos llegar a vincular con los colores estos, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a crear un instrumento calculado, que se llama, ¿vale? Me voy aquí arriba, a ver si lo podéis ver bien. Aquí arriba, en el menú de Pro Real Time, no lo podéis ver porque tengo el enfoque de la cámara un poco más bajado, hay un menú que pone Display, ¿vale? Entonces en el Display, cuando le doy, sale el desplegable este y veis que por aquí abajo hay una opción que es instrumentos calculados. Entonces cuando le damos a instrumentos calculados, pues lo que tenemos son el ratio entre diferentes activos, es decir, aquí compara por ejemplo Porsche contra Tesla, Volkswagen contra Tesla, Ethereum contra Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a hacer, ya lo tengo hecho, pero os lo voy a enseñar para que lo veáis, es me vengo aquí, ¿vale? Y le digo, quiero que me calcules el ratio entre el cobre dividido, lo tengo aquí, dividido entre la onza de oro. Y aquí abajo, que no se está viendo, bueno, aquí abajo hay un botón, a ver si se puede ver bien, que pone Create Instrument, ¿vale? Que nos deja crear el instrumento con el ratio calculado este de aquí, ¿vale? De hecho, me lo ha creado y si os fijáis bien, al darle me crea un gráfico, me ha creado el gráfico este de aquí, que es el que estábamos viendo. Y por último, lo que he hecho es indicadores, he añadido el RSI, que es la fuerza relativa, y lo he añadido a este gráfico, ¿vale? Y por último, lo que me faltaría, los datos los he dejado por defecto, pero si queréis poder llegar a ver toda la parte de la zona de color que se llama, es decir, las partes esas rojas, lo que hago, me vengo aquí, me vengo a zona de color, añado una zona de color y le digo, me tienes que pintar una zona de color en la parte baja de aquí, donde pone línea 1, línea 2, ¿vale? Que la voy a poner de color, rojo, para que llame un poco la atención y así con mucha opacidad, ¿vale? Y le voy a decir, quiero que me pintes de la línea RSI a la línea 35, ¿vale? Es decir, cuando la línea está por debajo de 35, el RSI, del 35 este hasta el RSI, y me va pintando las zonas estas de color. Espero que os haya ayudado esto y que os dé un poco más de entendimiento de cómo hago yo los estudios. Es una curiosidad, eso no significa que vaya a suceder ahora que el SP500 se nos vaya a caer un 30 o un 40%. Yo creo que se nos vienen problemas, porque hay muchos datos, aparte de este indicador, hay muchos otros datos que están diciendo que podrían venir problemas. Pero, de momento, eso no está sucediendo, el SP500 está en máximo histórico. Sin embargo, es interesante que sepamos hacer análisis y estudios, porque no es oro todo lo que reluce, y nunca mejor dicho, ¿vale? Os agradecería mucho un like y que os suscribáis al canal porque voy a seguir trayendo estudios, análisis y un poquito de contenido de macroeconomía, oro, plata, inversiones, etcétera, etcétera. Y sobre todo, me encantaría leer vuestros comentarios en la cajita de comentarios porque aquí estamos aprendiendo todos y además puedo hacer más estudios que me podáis recomendar. Vuestro amigo, el Monito Plateado, se despide. Hasta la próxima.